Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día es la primera sesión de nuestro club de autogestión feminista. Este club lo vamos a realizar todos los martes a las 17 horas y esta sesión es de introducción al tema de la historia laboral femenina. Así que hoy día vamos a ver un poco cómo las mujeres se han posicionado dentro del mercado laboral. Bueno, quiero partir de la base de que yo no soy ninguna experta, sino que simplemente les quiero compartir y arrojar esta información que nos va a permitir dilucidar un poco a cuáles son los obstáculos y los desafíos que nos tenemos que enfrentar diariamente las mujeres dentro del mercado laboral. Entonces, los principales tópicos que se van a trabajar es el tema de la precarización del trabajo, trabajo doméstico y la informalidad. Quería partir con esta frase de Simone de Beauvoir, en la cual dentro de su libro El segundo sexo, del año 49, esta filósofa francesa existencialista nos dice que uno no nace mujer, sino que se llega a serlo. En el fondo que la mujer se construye a partir de una construcción sociocultural. Esto es súper importante cuando nosotros podamos entender desde qué punto de vista vamos a estar hablando y nos vamos a estar posicionando como mujeres. En el fondo, el tema de la genitalidad, de lo biológico, acá es lo que nos expone Simone de Beauvoir y cómo ha ido avanzando estas diferentes olas del feminismo, nos arrojan esta información de que en el fondo uno no nace mujer porque tenga vagina, porque tenga senos, porque tenga útero, etc. No, en el fondo, yo para considerarme mujer me construyo socioculturalmente y también desde lo político, lo religioso, etcétera, y desde esa posición yo digo, yo soy mujer. Por otra parte, tenemos esta frase que no hay ningún motivo para clasificar a los cuerpos humanos en los sexos masculino y femenino, en el fondo desde lo genital, desde lo biológico, a excepción de que dicha clasificación sea útil para las necesidades económicas de la heterosexualidad y le proporcione un brillo naturalista a esta institución. Acá cobra especial relevancia esta frase de Judith Butler en El género en disputa en su libro, la cual es una frase que se instaura en el año 90 y responde a esta tercera ola del feminismo, en la cual nos está hablando que en el fondo el tema de la construcción sexualizada de los cuerpos responde a las necesidades económicas, a los modelos económicos que pretenden instaurar en el fondo el tema de la sexualidad desde un punto de vista que responde a las necesidades que se puede llegar a tener en el mercado, por ejemplo. Por otra parte, tenemos esta frase de Charlotte Perkins. Ella es una mujer que podemos situarla desde finales del siglo XIX y principios del XX, y ella es una excepción a la regla dentro de este periodo. Hay un libro que ella tiene, que, a ver, un segundo. Bueno, el libro de Charlotte Perkins, por la cual se hace famosa, en realidad no es un libro, es un cuento que se llama El papel pintado amarillo o El tapiz amarillo, y de hecho está en la portada de una de las ediciones de este libro. Es una obra que se empiezan a observar diferentes matices que van a constituir como la clave de sus escritos, en el cual la narración de la obra se centra en la voz íntima y psicológica de la mujer. Eh, un médico en Boston dice que este relato no debería haberse escrito, ya que solo con leerlo podría volver loco a cualquiera. Un médico en Boston en el año 1891. Y ya que decía que al leer este relato, la sensación de asfixia que generaba no daba respiro al lector. Y en el fondo, bueno, este relato del tapiz amarillo nos cuenta la historia de una mujer que está encerrada en su habitación, y esta habitación está empapelada con un papel amarillo, y la cual supuestamente no puede salir porque se está cuidando de una enfermedad. Esta obligación de quedarse encerrada y de estar encerrada en su habitación es una obligación por parte de su marido,
que es médico, que la condiciona a realizar esa acción, y le dice que en el fondo que uno de los cuidados es que ella tiene que abandonar cualquier actividad de tipo intelectual. Entonces, como tiene que recuperarse de esta manera, surge esta historia. Bueno, y una de las frases de Charlotte Perkins dice: el trabajo de la mujer en la casa sin duda permite a los hombres producir más riquezas de la que de otro modo no podrían, y de esta manera las mujeres son los factores económicos de la sociedad. Entonces, ya frente a como a este paradigma que nos está eh, diciendo Charlotte y nos está insinuando respecto a cómo las mujeres y el trabajo doméstico es tan relevante para la subsistencia del modelo económico a nivel mundial, ya nos empieza a arrojar factores de cómo el trabajo doméstico eh, debe ser considerado, debe ser considerado fundamental dentro de la economía mundial. Bueno, por otra parte, tenemos, a ver, acá yo quise recopilar una serie de frases que algunas son muy machistas, también algunas cuestionan un poco, nos cuestionan a nosotras mismas, y seguramente son frases que muchas de nosotras hemos escuchado, nos han dicho, hemos leído o hemos sabido de otras compañeras a las cuales les han dicho este tipo de frases. Por ejemplo, partamos de la base de que si efectivamente nosotros en estos momentos, en la actualidad, en pleno siglo XXI, tenemos poder de decisión sobre nuestros cuerpos, o nuestros cuerpos efectivamente se encuentran institucionalizados. En el fondo es el mercado, es el Estado, son las políticas públicas quienes determinan cómo funcionan o no nuestros cuerpos y qué se puede hacer sobre ellos o no. Por otra parte, otra de las frases clásicas es no trabaja, es dueña de casa, como dando a entender que una mujer que se dedica a las tareas domésticas, a las tareas del hogar, a tareas de cuidado, no está cumpliendo un rol de trabajo, sino que pareciera ser que no hace nada todo el día, solo se dedica a estos cuidados, a labores de limpieza, etc. Bueno, otra de las frases que se pone en cuestionamiento sobre el tema del rol de las mujeres dentro del mercado, dentro del mundo laboral, dentro de las políticas públicas, etcétera, es si efectivamente es madre quien quiere serlo. Por otra parte, muchas veces a las mujeres se nos ha dicho mujeres asesinas, mujeres que abandonan, mujeres que no pueden controlar su proceso de reproducción, mujeres monstruos. El fondo habla del horror de la mujer por mujeres que no quieren ser madres, por mujeres que abortan, etc. Por otra parte, el tema de la culpa fue mía, yo lo provoqué, fue por cómo andaba vestida, no debía estar sola. Ahí volvemos a poner en la palestra y volver a cuestionarnos, y algo que está muy en boga hoy en día, el tema de efectivamente la violencia sexual que se produce hacia nuestros cuerpos, eh, por qué durante muchísimo tiempo nos han hecho sentir a nosotras culpables, como no, a mí me violaron pero fue mi culpa, o no, seguramente la violaron porque ella estaba sola, o por qué estaba vestida así, etcétera. Bueno, por otra parte, una de las clásicas a la hora laboral o también a la hora de hablar de labores domésticas o en muchos otros contextos, las mujeres son más organizadas. Por otra parte, no sé, si una mujer anda más seria, estás en tus días, te pasa algo, etcétera, o histérica. Eh, También el tema de la fortaleza, de ser fuerte como un hombre. Em, una de las clásicas que a mí me pasa frecuentemente cuando estoy trabajando, puedo hablar con el hombre a cargo como si nosotras no tuviésemos las facultades necesarias para estar a cargo, organizar, coordinar cualquier situación. ¿Por qué el hombre va a poder y por qué yo no? Eh, y acá hay muchas otras frases, por ejemplo, ¿tienes pensado tener hijos? Esta frase muchas veces nos vemos expuestas a este tipo de discriminación de género,
cuando llegamos a entrevistas de trabajo, como tienes pensado tener hijos, como si en el fondo el tema de la maternidad te condicionara en lo que va a ser tu futuro laboral. Bueno, y así hay varias frases más que podemos ver acá y muchas más que existen referentes a cómo hemos sido violentadas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces acá me gustaría abrir el debate y que reflexionaran un poco si ustedes han sido víctimas de discriminación laboral en algún momento de su vida, si han sido víctimas de discriminación laboral de manera constante, cómo han sido víctimas de discriminación laboral y qué han hecho para enfrentar esta situación o no, la han podido solucionar. ¿Esto ha repercutido en cómo se posicionan ustedes dentro del mundo laboral? ¿Cómo se posicionan frente a un otro? ¿Cómo se posicionan frente a un hombre, frente a una mujer, frente a diferentes personas? ¿Qué pasa con ustedes al haber sido víctimas de discriminación laboral por el solo hecho de ser mujeres? Bueno, acá les quiero presentar un, un no un estudio, o sí, un estudio, un proyecto que se hizo durante este año, el 2020, en donde, a ver, dame un segundo que voy a buscar el nombre de la persona a cargo de esto. Bueno, Ana María Mesa, durante este año, propuso que en Twitter las mujeres utilizaran el hashtag como hombre o como hombres, y la idea es que pusieran frases para evidenciar el machismo, pero que estas frases estuviesen dadas vuelta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a un hombre le dijeran esto? Bueno, acá les puse un Twitter solo para evidenciar un poco lo que había sido parte de este estudio. Efectivamente, no todas utilizaron, lo dieron vueltas, pero en el fondo se entiende lo que es el estudio y me gustaría ya mostrárselos para que pudiesen entender. Por ejemplo, una de las frases más retuiteadas, y bueno, acá para esclarecer, seleccioné las frases que tenían más que ver con el mundo laboral. Hay muchas más frases relacionadas con temas de violencia sexual, etcétera, que evidencian el tema del machismo. Ya, pero acá yo me enfoqué específicamente dentro del mundo laboral. ¿Qué frases evidencian el machismo? Bueno, lo ascendieron, pues, ¿a quién se está cogiendo? Eh, por ejemplo, si habláramos de una mujer, la ascendieron, ¿a quién se está cogiendo? ¿Con qué se está acostando? Al tira vienen los prejuicios de que a esta mujer la ascendieron porque se está acostando con el director, porque se está acostando con el gerente, porque se está acostando con no sé quién, que es puta, no sé qué, etc. Se le condiciona desde su sexualidad. Por otra parte, si le hacemos otra lectura, eh, a un hombre, lo ascendieron, ¿a quién se estará cogiendo? Quizás lo podemos leer desde un punto de vista como, ah, ganador, súper bien, buena, la hiciste, no sé qué. Por otra parte, si vemos otra de las frases que aparecen acá, ¿y cómo equilibras tu profesión con ser papá? ¿No has pensado en renunciar para dedicarte a la familia? Si nos fijamos, por ejemplo, y le damos vuelta a la mujer, le decimos, ¿y cómo equilibras tu profesión con ser mamá? ¿No has pensado en renunciar para dedicarte a la familia? Efectivamente, a muchas mujeres se nos vuelve a condicionar, y se les condiciona, yo no soy mamá, perdón, con el hecho de la maternidad. O sea que lo primero es ser madre y después ser mujer, después desarrollarte dentro del mundo laboral, en el plano artístico, cultural, etc. Sin embargo, a un hombre es muy raro que le escuchemos esta frase: ¿y cómo equilibras tu profesión con ser padre? ¿No has pensado en renunciar para dedicarte a la familia? ¿Por qué la mujer es la que debe ser encargada de sacar adelante una familia? El rol de la maternidad, ¿por qué debe ser lo más importante a la hora de ser mujer? Otra de las frases clásicas, lo más lindo de ser mujer es ser mamá. ¿Por qué? Yo no quiero acá menospreciar ni nada de eso el punto de vista de la maternidad. De hecho, admiro profundamente a cada una de las mujeres que son madres. Creo que es una labor tremenda que requiere mucho esfuerzo, mucha constancia y una valentía enorme. No obstante, ¿por qué como sociedad seguimos
posicionando primero el tema de la maternidad con el tema de la identidad. Bueno, por otra parte, estoy buscando contratar hombres sin hijos, porque cuando tienen, no se comprometen con el trabajo. Si lo leyéramos desde el punto de vista femenino, estoy buscando contratar mujeres sin hijos, porque cuando tienen, no se comprometen con el trabajo. Porque el hecho de la maternidad nuevamente vuelve a ser una condicionante a la hora de mi desempeño laboral. O sea que si una mujer tiene hijos, significa que no va a rendir, no va a ser óptimo su trabajo, no va a hablar bien de ella, etc. Eh, bueno, otra de las frases clásicas, sí, está bien que trabajes y tengas éxito y todo eso, pero apúrate en conseguir esposo. Lo voy a dar vuelta al tiro. O se te va a pasar el tren. Como si el tema del matrimonio también fuera uno de los objetivos primordiales dentro de nuestro desarrollo identitario, así como, bueno, y si quiero estar soltera y si quiero permanecer sola, como, ¿por qué es tan importante el tema de casarme, tener hijos? Eso es algo que ya está terriblemente superado, no obstante, nos seguimos encontrando con muchas personas que hoy en día, en pleno siglo XXI, nos siguen diciendo, oye, pero como que ya estáis viejita, ya estáis en edad de casarte, de tener hijos, piénsalo porque se te va a pasar el tren. Bueno, otra de las frases que si la damos vuelta, una mujer en el periodismo deportivo, ¿por qué? ¿Por qué una mujer no puede saber de deportes? ¿Por qué los hombres son los únicos que pueden ser los encargados de esta área dentro del mundo del periodismo? Efectivamente, hay mujeres dentro del mundo del periodismo deportivo, pero son muy pocas. Yo conozco a la Grace Lascano y creo que es la que conozco y sé que hay muchas más, pero realmente son pocos las periodistas deportivas que destacan dentro de su rubro porque efectivamente es una, es una carrera que finalmente como que creemos que los hombres son los expertos dentro de esta materia como si las mujeres no lo pudiesen ser. Eh, bueno, a ver, esta de acá abajo me gusta mucho. Lo más seguro es que te quedes sola. Acuérdense que lo estoy dando vuelta desde ya. Eres demasiado inteligente y a los hombres les intimidan las mujeres inteligentes. ¿Cuántas veces nos han pasado o han escuchado que les han dicho, ya, pero no digáis que sabéis tantas cosas, porque se va a sentir incómodo, se va a sentir inseguro? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este aire de superioridad del hombre, que su egocentrismo es tan grande que en el fondo si se presenta una mujer inteligente, no puede estar orgulloso, no puede mirarla con admiración, sino que todo lo contrario, eh, es totalmente narcisista y cree que no puede estar con una mujer que sea más inteligente que él, que gane más que él, etc. Vuelvo a repetir, todas estas cosas que estamos hablando, no estoy generalizando para nada, pero son realidades a las cuales nos enfrentamos de manera más frecuente de lo que pensamos. Bueno, acá seleccioné unas noticias eh, de que, por ejemplo, la mujer sufre una penalización salarial del 28% por cada hijo a cargo. Y las mujeres aún cobran un 16,2% menos que los hombres. Estas noticias son de España, pero igual evidencian parte de lo que ocurre a nivel latinoamericano, a nivel mundial. O sea, muchas mujeres efectivamente se les castiga salarialmente por el solo hecho de ser mujeres, porque tengan hijos. Bueno, también cuando nos enfrentamos, por ejemplo, las mujeres que tienen ISAPRES en nuestro país pagan el doble, el triple que un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer en edad fértil tiene que pagar mucho más por un servicio de salud, el cual debiese ser gratuito, el cual debiese ser un derecho y no un subsidio. Bueno, esta de Mafalda, esta tira. Buen día, nena. ¿Está el jefe de la familia? En esta familia hay jefes. En esta familia no hay jefes. Somos una cooperativa. Pam, pam. Bueno, acá la frase que les mostré al principio de por qué un hombre tiene que ser la persona a cargo, porque el hombre es el jefe de la familia, eh, es una tontera realmente a la cual seguimos viendo hoy en día. Bueno, acá retomo un poco esto que se hizo en Twitter.
felicidades por tu nuevo cargo, pero ¿y tus hijos? Ellos necesitan a su papá constantemente y no puedes ser egoísta. Bueno, si le damos vuelta, ¿por qué la mujer es a la que necesitan y no por qué no necesitan a su papá? ¿Por qué el papá no puede tomar este rol de cuidador? ¿Por qué es la mujer la que tiene que poner primero la maternidad antes que su carrera? Por otra parte, esta al tiro la voy a dar vuelta. Él es un profesional, tú una histérica. Eh, no creo que necesite mayor explicación, pero al tiro se nos asocia el tema de la histeria a las mujeres. ¿Para qué querrías un aumento de sueldo si estás casada y tu marido trabaja? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo tener un desarrollo profesional si estoy en pareja? Es una real estupidez. Primero, que estudie tu hermana, tu hermano, de todas maneras a ti te van a mantener. O sea, dándole la prioridad al hermano mayor, por ejemplo, porque a ti, mujer, tú tienes más opciones de que un hombre venga, te salve y te mantenga. Porque tiene que ser así. Oiga, señorita, ¿no habrá un doctor de verdad que me pueda atender? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos validando estas conductas sexistas en donde creemos que las mujeres no tienen capacidades mejores o iguales que la de un hombre? Bueno, acá esto es de World Vision, que es una ONG de ayuda humanitaria para combatir la pobreza en los niños y tiene, bueno, en Chile tiene sedes en la Araucanía, en Biobío y en la región metropolitana. Y ellos hicieron un proyecto que se llama No me lo digas más, que son 13 frases para entender la violencia y también para concientizar en el fondo la violencia de género. Entonces, a través de estas ilustraciones participaron diversos ilustradores, ponen estas frases que evidencian un poco, no un poco, que evidencian propiamente tal el machismo. Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. Nuevamente posicionamos el tema de la maternidad por sobre el desarrollo identitario, el desarrollo profesional, cultural, artístico, etc. Detrás de un hombre, de un gran hombre, hay una gran mujer. ¿Por qué? Bueno, acá retomo con lo de Twitter, como hombres, esta campaña, este estudio que se hizo. eh, Eres súper profesional y con esos ojos, espero que no te ofendas, y con ese cuerpazo, hasta dan ganas de ver las noticias. ¿Por qué esto sigue siendo algo que pasa de manera más frecuente de lo que pensamos, la sexualización de nuestros cuerpos? ¿Por qué si yo ocupo un escote no voy a ser seria? ¿Por qué si me maquillo no voy a ser seria? ¿Por qué el tema de la belleza de nuestros cuerpos, nuestras corporalidades, tienen que ser sexualizados? ¿Qué pasa con el respeto hacia ellos? Bueno, por otra parte, ya, voy a darle vuelta. Macarena, tu currículum es impecable y tu perfil coincide con nuestra búsqueda, pero ¿tienes pensado ser madre? ¿Por qué? Nuevamente. Licenciada, ¿por qué se viste siempre de pantalón? Se ve que tiene piernas bien bonitas y debería presumirlas ahora que es joven. ¿Por qué no usas una camisa más holgada, Macarena? Se te marcan los brazos y tus compañeros no se pueden concentrar. Nuevamente, como si el tema de la sexualización de nuestros cuerpos, de cómo nos vestimos, si nos maquillamos o no, cobre importancia dentro del mundo laboral. O sea, si yo estoy con un escote, si yo me maquillo, voy a desconcentrar a mis compañeros porque ellos no pueden respetarme y simplemente pueden estar al lado mío y realizar sus labores. Por si acaso no estoy diciendo que eso me pase dentro de mi trabajo, pero estoy poniendo el ejemplo para que lo podamos entender. Acá quise rescatar una noticia también de España. Maquillaje y tacones, otras exigencias discriminatorias en el uniforme de empresa. Esto se debe a que una mujer fue despedida porque se negó a pintarse, se negó a maquillarse. Por otra parte, bueno, la justicia rechaza la imposición injustificada de algunas prendas.
me tocó ver también como un estudio que hicieron en redes sociales, en la cual a muchas mujeres que tenían que utilizar uniformes, los uniformes que llegaban siempre eran talla S o talla M, las más chicas. Y muchas mujeres con tallas más grandes tenían que esperar una cantidad de tiempo indefinido para que les llegaran sus uniformes, porque en el fondo siempre se pretendía que los uniformes fueran lo más ceñidos al cuerpo. ¿Por qué? Bueno, acá rescaté esta noticia, o sea, que aparecía en una revista, que de esto está llenísimo. Esto de principio del siglo XX, una revista chilena, y nos hacía esta publicidad, esta propaganda de 4 maneras de verse bonita, en la cual nos siguen recalcando y le siguen dando importancia al tema de la feminidad, cómo me veo, cómo me visto, si me maquillo o no, etc. También otra de las cosas que me llamaron la atención era que las profesiones a las cuales se les invitaba o se les hacía propaganda hacia las mujeres que iban dirigidas hacia ese público objetivo eran todas relacionadas con temas de cuidado. Por ejemplo, el tema de enfermería, educación de párvulos, docente, etc. Bueno, esta otra de las ilustraciones de World Vision que les había hablado, estas 13 frases cotidianas para entender el tema de la violencia, y una de las cuales me quise quedar, ella no es para pololear. Y si observamos la imagen, vemos mujeres que leen, vemos el típico concepto de la mujer bruja, la mujer que sabe, la mujer deportista, eh, la mujer que se preocupa de sí misma. Y acá podemos ver diferentes estereotipos en los cuales muchas veces se nos discrimina porque uno sabe, porque uno lee, porque uno investiga, porque uno es crítica, porque uno se maquilla o no. Esa discriminación va para los dos lados. Si uno se maquilla, ay, no, se maquilla demasiado, es puta. O no, si no se maquilla es mamarracho. ¿Por qué? Si es deportista, no, debe ser lesbiana. Si sabe demasiado, está súper conectada con su ciclo, su feminidad, las energías, el tema lunar, etcétera, no, es bruja. Bueno, lo de la bruja también porque sabemos demasiado. Y así, en el fondo se nos va rechazando por los diferentes estereotipos en los cuales encasillamos a la mujer, porque a la mujer se le quiere sumisa, a la mujer se le quiere ignorante, a la mujer se le quiere machista. Bueno, acá la OCDE Mundial, que es una bolsa de trabajo líder en México, que fue fundada en el año 96, ellos hacen estrategias de reclutamiento para las empresas y dentro de estas estrategias hicieron esta campaña en la cual nos muestra nunca digas estas frases a una mujer en el trabajo. Y tenemos el símbolo de la Frida Kahlo. Eh, bueno, la figura de Frida Kahlo, si la analizamos, también es un símbolo de feminismo, pero igual es bien controversial porque Frida fue una mujer que tuvo una relación muy violenta con Diego Rivera, efectivamente, en la cual ella se expuso a una relación tóxica, violenta. Entonces, también como símbolo de feminismo, igual es curioso, pero no obstante se rescata cómo ella se logró conectar con su feminidad, cómo ella se logró pensar como mujer, cuáles eran las cosas que ella nos transmitía dentro de sus obras, también como mujer luchadora que se posiciona dentro de un mercado artístico, cultural, etc. A mí me encanta Frida, pero siempre me ha llamado mucho la atención también que esta relación de violencia que ella tuvo no se le considera a la hora de pensarla dentro del punto de vista como símbolo de feminismo, pero lo entiendo. Bueno, lo que ella quiso decir, vamos a retomar lo de la frase, lo que ella quiso decir, o andan sus días. Las mujeres son muy organizadas, eres muy luchona, viste motivos,
consigue un ascenso. ¿Por qué será? Bueno, una de las cifras que nos arrojan es que solo el 36,6% de los trabajos formales son ocupados por mujeres. Porque acá podemos ver y evidenciar nuevamente que el tema de la informalidad, el tema del subcontrato, muchas mujeres son subcontratadas, no tienen contrato, trabajan en un horario, etcétera, y no tienen trabajos formales. Y es una realidad a nivel mundial. Bueno, por otra parte, quise rescatar esta noticia, en la cual Paulina Bocás nos dice, si no hay más mujeres en la ciencia es por causa de los sesgos, que es una realidad que efectivamente el tema de las carreras científicas y muchas carreras son consideradas masculinas. Entonces, desde nuestra infancia se nos condiciona que por el solo hecho de ser mujeres, quizás hay ciertas áreas en las cuales no nos deberíamos enfocar o por la cual no nos deberíamos ir, y es por el tema de los sesgos, los estereotipos, los prejuicios que existen, etc. Acá les quise compartir otro estudio, que es Everyday Sexting Project, que es un estudio que, a ver, no sé, un momentito. Bueno, Everyday Sexting Project es un proyecto que nació durante el 2012, es de Laura Bates, y lo que ella hizo fue poner en marcha un proyecto web en el cual quería catalogar diferentes experiencias sobre la desigualdad de género. Entonces, en este proyecto, en un par de meses recibió alrededor de 50.000 denuncias, la cual muchísimas mujeres contaban diferentes experiencias en relación al tema del acoso o la agresión sexual. Y bueno, durante el 2017, si no me equivoco, o quizá ahí tengo una confusión con la fecha, aparece este compilado en la cual nos arroja la información sobre 10 actitudes sexistas que existen contra la mujer en el trabajo. Bueno, una de las primeras que aparecía era ser confundida con una secretaria, la cual tenía relación que a veces muchas mujeres que tenían cargos de coordinación, gerencia, etcétera, de coordinación de un proyecto o lo que sea, muchas veces se les confundía con la persona que estaba a cargo de otro tipo de labores, que era la que tenía que tomar apuntes, la persona también que tenía que traer el café, que tenía que atender, la que estaba para los encargos, etc. Otra de las actitudes sexistas que ella detectó era que muchas mujeres, por cómo se les vestía, por cómo se vestían, etcétera, eran clasificadas como chicas buenas. Por otra parte, la clásica, pensar que una mujer está menstruando cuando se tiene una actitud firme, cuando anda más seria, etcétera, como que inmediatamente se nos vincula el tema de nuestros ciclos menstruales a el tema de la seriedad, de la firmeza, etc. Otra de las clásicas, que ya lo vimos anteriormente, es ser consultada si es que efectivamente hay un hombre a cargo con el cual conversar, nuevamente menospreciando a la mujer. Por otra parte, evidencia el tema de que si una mujer proponía una propuesta original, innovadora, muchas veces, y la gran mayoría de las veces era ignorada, y si después un compañero, un hombre, la repetía, la ovacionaban, lo felicitaban, excelente, maravilloso, ignorando por completo, incluso habiendo olvidado, habiendo hecho caso omiso de la propuesta que hizo la mujer. Y acá me quiero detener brevemente, porque esta no solo pasa con la propuesta de ideas, sino que con el tema de las instrucciones. Muchas veces cuando una mujer está a cargo, tiene una jefatura a cargo, por ejemplo, y da indicaciones, a veces son completamente ignoradas,
por sus empleados. No obstante, si hay un hombre que dirige esta situación y da esas mismas instrucciones, a él sí se le respeta o sí se le toma en consideración todo lo que nos está señalando. Vuelvo a repetir, todas estas actitudes sexistas que estamos viendo no significa que pasen en todos los lugares de trabajo. No estoy generalizando, pero evidentemente son cosas que siguen ocurriendo hoy en día, en muchos lugares. Bueno, continúo. El tema de ser consultada sobre los planes de maternidad. Ahí nuevamente volvemos a posicionar o volvemos a poner en la palestra el tema de la maternidad. Ser considerado un riesgo por maternidad. O sea, que va a pedir licencia, que va a pedir, que puede pedir el pre y postnatal, que va a faltar, que no va a cumplir con sus obligaciones, etc. Ser acusada de tener un cerebro infantil. El tema de infantilizarnos, de ser tratadas de ignorantes, de creer que no tenemos las capacidades, que no tenemos la actitud necesaria para llevar a cabo ciertas tareas que se nos designen. Y bueno, la última, y que es gravísima y que pasa de manera más frecuente de la que nosotros pensamos, estar expuestas al tema del manoseo, acoso sexual, extorsión, abuso sexual, violación, etcétera. Bueno, estas noticias ya son, una es de España y otra es de acá de Chile. La participación laboral femenina se estanca y no logra superar la barrera del 50%. Durante el 2019 la cifra disminuyó un 49,2%, la más baja de los últimos 3 años. Expertos apuntan a la necesidad de eliminar las brechas e impulsar políticas públicas. Una de las grandes deudas a nivel país es el tema de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas que en el fondo dirigen y legislan nuestro país muchas veces son tomadas de modelos extranjeros que no tienen relación alguna con las dificultades, los obstáculos, las necesidades que tenemos a nivel de género, y porque además efectivamente siguen existiendo hoy en día todavía brechas que no permiten legislar en torno a este tipo de discriminación. De hecho, yo buscando, investigando para hacer esta presentación, son muy pocas las leyes, la legislatura que protege a las mujeres dentro del mundo laboral. Casi no existe. Existen cosas muy pequeñas y la mayoría, bueno, está relacionada al tema de la maternidad, pero prácticamente no está legislada esta materia. Bueno, un 48,5% de las mujeres participan en el mercado laboral chileno durante el 2017, menor al 71,2% de participación de los hombres. O sea, volvemos a ver que esta es una realidad a nivel país, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, que efectivamente los hombres son los que están y tienen mayor participación dentro del mercado laboral en contraposición con las mujeres, porque además las mujeres, como ya lo habíamos señalado y como una realidad que muchos conocen, se acogen a este tema de la informalidad dentro del mundo laboral. Bueno, la baja de la noticia, 4 de cada 10 mujeres están fuera de la fuerza de trabajo, se encuentran en esta situación por razones familiares permanentes. En materia de ingresos, las mujeres ocupadas percibieron en 2016 un ingreso medio mensual 31,7% menor que el de los hombres, y un ingreso mediano mensual un 25% inferior. Del total de mujeres ocupadas, un 31,9% se desempeña en el sector informal. Bueno, acá quise rescatar esta frase de Gabriela Mistral, que podemos ver que es de inicio del siglo XIX, para Nuevos Horizontes en favor de la mujer, en la cual Gabriela nos decía: lo único que habría que pedir es que cuando estas ocupaciones sean desempeñadas por mujeres, los patrones paguen los mismos sueldos de cuando eran disfrutadas por los hombres. Porque pasa respecto a una cosa curiosa que constituye en el fondo una injusticia y una inequidad. Cuando la mujer ocupa un puesto que antes era desempeñado por un hombre, en el acto disminuye su sueldo. Una realidad que pareciera ser no tan lejana. Bueno, ¿en qué trabajan las mujeres en Chile? Bueno, en servicios un 46%,
Y en este sector las mujeres son la gran mayoría. Y se incluye aquí casi un 100% del trabajo doméstico y un porcentaje importante de los trabajos del sector de salud y de educación. Las mujeres entonces, donde más podemos encontrarlas dentro de nuestro país es en el área de los servicios. Por otra parte, el tema del comercio. Estamos hablando del comercio detallista, mayorista, grandes tiendas, el retail en general, en la cual las mujeres son aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector. No obstante, ya empezamos a bajar las cifras de las mujeres dentro del mundo laboral, las mujeres dentro de la industria manufacturera. Aquí los trabajadores hombres son 3 veces mayor que las mujeres, o sea, la gran mayoría de los trabajadores que ocupan esta área son hombres. Y las mujeres que trabajan dentro de la industria manufacturera principalmente se desempeñan en el tema textil, en confección de vestuario, cuero, calzado, industria alimenticia y ya en menor medida en el tema de la industria química y metalúrgica. Y acá vemos que la mujer ocupa un 6% dentro del sector de la agricultura. Es bajísimo. Acá los hombres superan con creces a las mujeres de 6 a 7 veces, y las mujeres se ven concentradas en las áreas agrícolas de temporada, principalmente en el tema de los cultivos de exportación y en el cultivo de productos marinos. Y ya en establecimientos financieros, las mujeres participan en un 7%. Acá podemos hablar de trabajos en entidades financieras y se dice que las mujeres son alrededor de un tercio de los trabajadores. Bueno, en este estudio del Instituto Nacional de Estadísticas podemos ver la tasa de participación y el tiempo promedio destinado a trabajos no remunerados en días de semana, según tipo de trabajo. Y acá podemos ver que el tema del trabajo de cuidado no remunerado, trabajo doméstico no remunerado, el tema de los quehaceres domésticos y cuidados para otros hogares, y las mujeres son las que más se ocupan de estas labores. No obstante, cuando vemos trabajos no remunerados que son para las comunidades, como los voluntariados que se dan dentro de una comunidad, eh, acá por un porcentaje muy bajito lo superan los hombres, como cosas para la comunidad, el bienestar comunal. Pero no obstante, dentro del mundo privado, la precarización del trabajo es enorme porque no hay remuneración en el tema del quehacer doméstico, en el tema del cuidado, etc. Las mujeres registran la mayor participación y tiempo que los hombres a los trabajos no remunerados, sean de cuidados domésticos para el propio hogar o quehaceres domésticos y de cuidado para otros hogares en los días de semana. Un 48,9% de las mujeres participan en el trabajo de cuidados no remunerados a integrantes del hogar contra un 36,2% de los hombres. Acá dice que las mujeres que participan en el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar destinan un promedio de 3,99 horas diarias, o sea, casi 4 horas, en contraposición con los hombres que casi 2 horas. Esta cifra yo tengo mis dudas porque encontré otros estudios que las mujeres decían que destinaban alrededor de 6 horas en contraposición con las 3 horas que utilizaban los hombres, pero sabemos a ciencia cierta que muchas mujeres utilizan muchas más horas destinadas al tema del trabajo doméstico y de cuidados en el hogar, que las que aparecen en este estudio del Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, tenemos este gráfico también del Instituto Nacional de Estadística, en el cual podemos tomar desde el año 2010 hasta el 2018 una tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario. Acá ya se los voy a explicar. Bueno, este gráfico nos arroja las cifras en la cual las mujeres ocupan gran parte de esto, y tiene relación que, por ejemplo, si vamos al 2010, para que lo puedan entender, un 23,7% del universo encuestado en contraposición de mujeres, en contraposición contra un 15,4% de hombres encuestados, son las que más están desocupadas y que además utilizan tiempo parcial involuntario. Esto quiere decir que se dedican a labores, por ejemplo, part-time,
y muchas veces estas labores part-time, ellas se tienen que quedar más horas en sus trabajos de los que tienen previsto, y además se considera un rango de 1 a 30 horas dentro de este espectro. Entonces son muchas más mujeres las que están desocupadas y que además trabajan en trabajos part-time y que a veces tienen que quedarse más tiempo en sus hogares, o sea, perdón, en sus trabajos haciendo labores que les piden, en contraposición con los hombres. Y acá yo me quería arrojar esto porque el tema de la prevalencia de síntomas depresivos en el último año, que si bien es un estudio que no está actualizado, que aparece también en el Instituto Nacional de Estadística, en donde podemos ver cómo prevalece la depresión por género. Por ejemplo, se dice que los hombres son alrededor de un 10,4% en contraposición con la mujer, que es un 24,3%. Por otra parte, después ya más arriba, dice que la mujer aumentó y que el hombre disminuyó. Las mujeres presentan una mayor prevalencia de los síntomas de depresión en comparación con los hombres en el mismo periodo. Esto se puede ver a diversos factores. Algunos podrían decir que efectivamente los hombres quizás, por el solo hecho de ser hombres, muchas veces no quieran evidenciar que tienen algún tipo de depresión por temas de egocentrismo, por el tema de no sentirse más débiles, etcétera, en contraposición con la mujer, que no tiene problemas, al parecer, de demostrar la emocionalidad y lo que está viviendo. No obstante, y como ya hemos visto, la realidad que viven las mujeres, y que sobre todo ahora con el tema de la cuarentena se ha podido evidenciar aún más, este tema de la desigualdad y de la violencia de género a la cual se ven expuestas, podría ser uno de los factores determinantes que influyan en el tema de la depresión. Por otra parte, bueno, este estudio que se hizo en Brasil sobre la violencia sexista en el lugar de trabajo, eh, bueno, la Organización Internacional del Trabajo en el 2015 nos decía que el 52% de las mujeres económicamente activas fueron acosadas sexualmente. Y acá, como les decía, en Brasil se hizo este estudio que arrojaba los diferentes como consecuencias que tenía esta violencia sexista, en la cual la gran mayoría, un 100% de las mujeres encuestadas y que participaron de este estudio, derivó en crisis de llanto. Y acá podemos empezar a ver el tema de los dolores generalizados, palpitaciones y temblores, sentimientos de inutilidad, insomnio o somnolencia excesiva, depresión, disminución del libido, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, disturbios digestivos, marea, idea de suicidio, falta de apetito, falta de aire, consumo excesivo de alcohol. Entonces podemos ver cómo las consecuencias de la violencia sexual, de la violencia sexista de género, repercute directamente en nosotras. Bueno, acá hay otra tira de Mafalda que me gustaría que la vieran detenidamente. Un segundo, y que reflexionaran en torno a ella. Y bueno, hay un montón de noticias que evidencian lo que pasa, pero las propuestas para paliar esto son muy pocas en términos estatales, que finalmente el Estado debiese ser el principal garante de asegurarnos la protección de nuestros derechos. Y acá se cuestiona que quién define las labores domésticas y de cuidado no son trabajo, ¿por qué no son consideradas trabajo? Y acá quise sumar otra frase de Gabriela Mistral, del año 38, que hizo para el carácter de la mujer chilena, o sea, que fue publicada en el carácter de la mujer chilena. La mujer chilena trabajó siempre, antes de nuestra moderna incorporación del mundo. Ya ella era buena hortelana, artesana, habilidosa en artes y capaz de enseñarlo en muchas cosas más. Entonces, ante el tema del trabajo doméstico y la precarización del trabajo. Bueno, la Oxfam, que es una organización que reúne a 99 organizaciones no gubernamentales y que realizan labores humanitarias en 90 países, nos habla que los trabajos de cuidado
que abarcan actividades como cuidado de niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas que sufren algún tipo de enfermedad física, mental, tareas domésticas como lavar, limpiar, cocinar, buscar comida, agua, leña, son tareas fundamentales que de no ser desempeñadas provocarían un colapso en la economía mundial. Algo que ya Charlotte Perkins a principios del siglo XX nos estaba hablando y se estaba arrojando esta problemática. Estas funciones, sin embargo, son fundamentalmente desempeñadas por mujeres, el tema del trabajo doméstico. Y según la ONG, son un 42% de mujeres las que forman parte de la mano de obra no remunerada frente a un 6% de los hombres. Además, las diferencias de ingreso incrementan durante el periodo reproductivo de ellas y la asistencia escolar es inferior en niñas porque se ocupan de estos trabajos. Muchas niñas que finalmente no pueden educarse porque les tienen reservadas estas labores asociadas al tema del trabajo doméstico, del cuidado. Por ejemplo, en Bolivia, no me acuerdo si fue la Amnistía Internacional o la UNICEF, hizo una campaña que mostraban que muchas niñas efectivamente no iban a las escuelas y los niños sí, porque ellas no tenían reservado el privilegio de ser educadas en contraposición con los niños que sí lo tenían. ¿Por qué? Porque las niñas tenían que dedicarse a las labores de pastoreo. Entonces, para revertir la situación, ¿qué es lo que propone esta ONG, Oxfam? Que hay que acabar con los roles que fomenten este tipo de trabajos y sean desempeñados principalmente por mujeres. Hay que acabar con la riqueza extrema para poder acabar con la pobreza humana. Hay que garantizar salarios dignos para el trabajo de cuidados, así como legislarlos. Hay que legislar en torno a esta materia. Finalmente, las empresas que valoren estos trabajos deben facilitar prestaciones y horarios flexibles. Había una propuesta de gobierno en la cual acá en Chile, que se pretendía disminuir el horario laboral de las mujeres para, reconociendo el tema de las labores domésticas. Finalmente eso quedó en nada. Permitir que los mismos trabajadores puedan tomar decisiones. Eso es algo muy difícil, que la opinión de los trabajadores sea validada dentro de las mismas empresas. Sabemos que algunas lo hacen, pero en realidad son muy pocas las que validan lo que ocurre a nivel sindical, a nivel de trabajadores. Se debe invertir, debe haber una mayor inversión pública en sistemas nacionales de atención y de cuidados. Bueno, los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y feminista que valore lo que realmente importa para la sociedad, en vez de alimentar una carrera sin fin para el beneficio económico y la acumulación de la riqueza. Eso explica Oxfam. Y subraya: la pesada y desigual responsabilidad de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades económicas como las desigualdades de género. Y acá volvemos a encontrar otra noticia en la cual dicen las pymes prefieren contratar hombres antes que mujeres. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya hemos visto anteriormente. Bueno, otra de las ilustraciones que quise destacar era la de World Vision, el tema del mansplaining, que como los hombres siempre nos están explicando constantemente como si nosotras no supiéramos o no entendiéramos ciertas cosas, o lo que ellos se creen superiores por el solo hecho de ser hombres. Por otra parte tenemos esta, la clásica: hay carreras para hombres y carreras para mujeres. ¿Por qué? ¿Cuáles? Otra de las noticias que quise destacar: las mujeres obtendrían salarios más altos que las mujeres obtendrían salarios más altos que los hombres al egresar de carreras masculinizadas. Acá la típica: las mujeres somos más emocionales, los hombres somos más racionales. Me encontré con una noticia que fue publicada a principios de julio de este año, en la cual se decía que las mujeres eran claves para el regreso como a la nueva normalidad después de esta cuarentena, esta situación de confinamiento, porque se decía que como las mujeres eran más emocionales, tenían mayor capacidad para poder dialogar con sus trabajadores. De hecho, si la buscan van a encontrar la noticia. Bueno, y ante todo este panorama nace esta propuesta de el tema de la autogestión feminista. ¿Por qué?
¿Por qué autogestionarnos? ¿Y por qué tiene que ser feminista? Bueno, porque la autogestión promueve el tema del intercambio. No solo el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias, quizás el intercambio, el tema del trueque, eh, el tema del intercambio a nivel de comunidad. Por otra parte, tenemos el tema del cooperativismo, la sororidad y la comunidad, en el fondo, cómo cooperar entre nosotras, cómo vincularnos, cómo cuidarnos, cómo crear vínculos. Finalmente, esto de la autogestión también es una respuesta al modelo neoliberal, que el modelo neoliberal de hecho fomenta el tema de la desigualdad, si eso va a repercutir en que haya un crecimiento económico. Y es primordial para el tema de la autogestión que nosotros, quizás no al principio cuando estamos haciendo un emprendimiento, pero sí que seamos como capacitarnos, buscar nuevos saberes, compartir experiencias con otros, generar una red de apoyo, unificarnos e informarnos sobre la realidad que está ocurriendo, si surgen nuevos proyectos, nuevos fondos a los cuales postular, etcétera, y que estemos informadas sobre lo que está ocurriendo. Bueno, y para finalizar me quedo con esta frase de Rosa Luxemburgo, de principio del siglo XX: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bueno, estas son las fuentes que utilicé. Sí. Así que muchas gracias. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana en la sesión de cómo comenzar un emprendimiento.